Muy buenos días, bienvenidos a Totlaclo Radio de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residente. Esto es el programa Voces Conjuntas, un espacio donde los miembros de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México podemos divulgar el patrimonio cultural de nuestros pueblos y barrios originarios. Le doy la bienvenida a mi invitado de honor, que es Martín Carrillo Ibáñez, por lo cual voy a leer su semblanza, que es muy interesante. Martín Carrillo Ibáñez es licenciado en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 2015 ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia para estudiar la licenciatura en Etnohistoria. En 2022 empezó sus estudios de posgrado en la línea de investigación Historia Social e Imagen, de donde se graduó en julio de 2024 con la tesis Hola Apenus, una mirada etnográfica en torno a una cuenca lacustre en crisis. Actualmente se encuentra cursando el segundo semestre del doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido docente con una amplia experiencia en las áreas de enseñanza del inglés y la historia. Ha fungido como consultor cultural de la Universidad Madero en el estado de Puebla, el Instituto Municipal de Arte y Cultural de Puebla, la Universidad de Nueva York y el Centro Universitario Metodista IPA de Porto Alegre en Brasil. También ha impartido cursos sobre historia y cultura mexicanas en diversas instituciones públicas y privadas. Asimismo, es fundador y director del proyecto MEX Historia, Consultoría Antropológica, asociación que se encarga de la investigación y divulgación de acervos fotográficos, digitales de orden histórico y etnográfico. Actualmente colabora con la Sociedad de Cronistas de Oriente del Valle de México y es parte también del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco. Es una persona dedicada a la investigación y divulgación del legado fotográfico de los miembros de la segunda expedición sueca a México en 1934 y 1935. Y todo esto se desprende de la noticia de una exposición itinerante, Hijos de la Cuenca de México, una exposición fotográfica respecto a los pueblos originarios asentados en las mencionadas cuencas. Estoy hablando de los pueblos de Chimalhuacán, de Chalco, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, Papalotla, Tepezcloactoc, Juchitepec, Cuatlinchán, Ixtapalapa, Azcapotzalco y Aztahuacán. La cuenca del Valle de México, ustedes deben de recordar que en el altiplano central era una cuenca endorreica, es decir, no tenía salida. Desembocaban en ellas los cauces de las aguas de los diversos ríos existentes, nutriéndolas con agua dulce muy propicia para el poblamiento de determinada parte de la cuenca. En la mencionada cuenca coexistían las aguas de los lagos situados al sur, Chalco y Xochimilco, con aguas dulces que se extendían por la cuenca, y también existían los lagos con agua salada, que son los de Texcoco, Jaltoncan y Zumpango. A excepción de los pueblos de Ixtapalapa y de Azcapotzalco, ubicados ahora en la Ciudad de México, los restantes pertenecen actualmente al Estado de México. Martín, esta exposición es algo verdaderamente fabuloso. Llama la atención cuando tú hablas de gente sueca que viene a México en unas fechas tan tempranas del siglo XX como 1934-35 Así es. y de alguna manera, sin querer queriendo, empiezan a fotografiar determinados lugares de nuestros pueblos originarios que yo acabo de mencionar y que van a dejar un legado importante. Realmente dudo que cuando hayan llegado a México y llegado a esta parte de nuestro país, hayan dicho, voy a fotografiar esto porque dentro de 50 años esto va a ser un material muy importante para estos pueblos, sino simplemente me imagino que para estar en un lugar completamente alejado de lo que es Suecia, pues les llamaba mucho la atención la geografía y las costumbres de unos países escandinavos, donde el frío pues es lo normal y se encuentran aquí con un clima cálido,
otro tipo de carácter. Ellos ya habían pasado por la Primera Guerra Mundial. Nosotros no habíamos tenido ese tipo de experiencia a nivel nacional. Y entonces yo creo que fue muy sorprendente para esos viajeros llegar a este país y encontrarse con esa geografía tan difícil a la suya, tan diferente. Y quiero que por favor nos comentes y le comentes a nuestro auditorio cómo fue que hallaste estas fotografías. Claro que sí. Pues bueno, me da mucho gusto que nos hayamos conocido gracias a esta exposición que mencionas de los Hijos de la Cuenca de México, que ha sido pues una iniciativa de los cronistas de Chimalhuacán, Iztapaluca y tantos otros lugares al oriente de la cuenca, porque ahí precisamente se muestran por parte del cronista de Chimalhuacán estas fotografías de Ulla Apenes, de Bodil Christensen, que fueron dos escandinavos, perdón, que llegan a México. Bodil llega en el 23 y Ulla Apenes en el 29. Entonces, ellos inicialmente llegan con un interés, pues básicamente para trabajar, para conocer, y es bien interesante cómo es que poco a poco ellos empiezan a adentrarse en la cultura mexicana y en el conocimiento de los pueblos. Y fíjate que así rápido les comento que ellos toman una serie de fotografías de un montón de poblados. Estas fotografías en algún momento pues se van a distintos archivos. Por ejemplo, las de Bodil están en el Museo de las Culturas del Mundo de Países Bajos y las de Ulla Apenes están en el Museo Etnográfico de Estocolmo. Yo en el 2017 empiezo a buscar archivos digitales para poder encontrar material para una tesis de licenciatura que estaba haciendo en la Escuela Nacional. Y entonces ahí me empiezo a encontrar un montón de repositorios con fotografías. Primero me llaman la atención pues las fotografías de tarjeta postal que ya muchos conocemos, de Breme, de Charles B. Wade, de todas estas. Sí. Pero de repente me empiezo a encontrar acervos más elaborados, más complicados, en el sentido de que empiezan a tener material de corte etnográfico, fotografías que ya fueron elaboradas con un interés de retratar, de documentar las actividades de los pueblos, la vida cotidiana. Y entonces, cuando veo este tipo de fotografías, enloquezco y digo, a ver, ¿quiénes fueron estos autores? Ajá. ¿Por qué llegaron a México? ¿Por qué fotografiaron este tipo de cosas? Y entonces es donde viene ahí todo este boom, ¿no? Empiezo a desarrollar técnicas de búsqueda también más complicadas y empiezo a buscar, no sé, en alemán, empiezo a buscar en sueco, en neerlandés, en todas estas lenguas del norte de Europa, en inglés, he encontrado inclusive acervos en turco. Y entonces, cuando empiezo ya a hacer estas búsquedas ya más complicadas en las lenguas originales de los archivos, empiezo a encontrar un montón de fotografías inéditas o poco conocidas en México, en donde se están tomando, no sé, de 70 fotografías, 120 fotografías de un solo lugar. Y así es como las encuentro, y entonces las empecé a subir a mi página de Facebook, que se llama Mejistoría Consultoría Antropológica, y entonces mi inicial fue los vínculos para regresar a ese material más tarde, pero después me empecé a dar cuenta que pues empezaron a llegar los likes, y entonces dije, ¿qué pasaría si entonces empiezo a compartir estas colecciones que muy pocas personas conocen, que están en acervos públicos, a través de Facebook, para que lleguen a los poblados, a las personas de los pueblos donde fueron fotografiadas todas estas cosas hace, no sé, 80 años, 60 años? Y así empecé. Entonces fue una locura, y con esto cierro esta parte, porque en una ocasión comparto unas fotografías de Tepoztlán de 1955, y entonces se viraliza la publicación y empiezan así las cientos de veces compartidas, los miles de likes. Y entonces lo más impresionante fue cuando empiezas a ver los comentarios abajo de las imágenes, Ajá, sí, en donde empiezan a reconocer al de la farmacia, a la tía tal, al abuelo, y así un montón de personas, y pues esa ya es otra historia. Pues es algo que, como tú dices, fruktamente y con investigación, adentrándose más en el tema, tú los vas encontrando. Pero entonces, yo pienso que ¿tú dónde crees que radica la importancia de estas fotografías? Porque ellos vienen de otro ámbito, ellos vienen de otros modos, de otras maneras, y de pronto se encuentran con algo que nunca tal vez imaginaron ver al lugar donde llegaron.
los traerían diferentes motivos. Tú sabes los motivos por los cuales ellos llegaron aquí, si nos los puedes compartir. Y entonces ellos, sin saberlo, sin tener esa intención clara, están tomando esas fotografías para quedar a la posteridad. Y que finalmente yo creo que a los más interesados pues es a los nosotros, ¿no? A los mexicanos, a los lugares, a las gentes que nacieron en esos lugares, porque como tú acabas de mencionar, pueden identificar a personas, lugares de su propio pueblo, y esto es muy interesante. Entonces, dinos, ¿dónde tú crees que radica la importancia de estas fotografías? Sí, mira, como bien te preguntabas, ¿cuáles fueron los motivos? En específico de estas fotografías de estos escandinavos, inicialmente ellos empiezan a conocer el país por ahí de 1929 ya de manera conjunta y lo hacen con un interés de turistas. Empiezan a recorrer distintos pueblos. De hecho, en el acervo de Bodil Christensen, ahí vemos fotografías de sus viajes a Ixtapan de la Sal, están nadando, están preguntándole a una persona que está produciendo sal, pues algunos detalles. Procedimientos. Pero tú ves que las fotografías son de tipo de un turista, ¿no? Así. Retrata sus visitas a distintos pueblos. Y entonces, pues una cosa llevó a otra y de repente en 1931 Ulla Apenes escribe en una carta: hemos tenido un éxtasis arqueológico, y entonces ellos empiezan a tener un interés más científico en estas cosas, empiezan a leer ya antropología, arqueología, y aparte coincide que en México se están empezando a llevar con más ahínco investigaciones arqueológicas. Entonces ellos se enteran que están desenterrando algo en algún lugar y van corriendo con sus cámaras como amigos en el carro y empiezan a fotografiar. Y entonces una cosa que empiezan a hacer a la par es, vamos a ver zonas arqueológicas, pero también vamos a ver el pueblo y vamos a hablar con la gente. Cercano a las zonas arqueológicas. Ajá. Entonces, en ese sentido, ellos pasan de ser meros turistas a ser etnólogos con una afirmación empírica, porque todavía no han estudiado eso formalmente, pero una de las cosas así fascinantes que ellos hacen es que empiezan a desarrollar relaciones de amistad y de colaboración con las personas de los pueblos. En ese sentido, por ejemplo, están las fotografías de Tepoztlán de 1931, en donde aparece un personaje que se llamó Jesús Conde Rodríguez. Y entonces, esta persona fue una promotora de la cultura, del desarrollo del pueblo, y él fue quien promovió la construcción de la carretera. Allá no había carretera en esos tiempos. Y entonces, resultó que en lo que estoy investigando, Jesús Conde tuvo una participación en la elaboración de las fotografías de Bodil Christensen en ese tiempo. Entonces, en determinado momento ellos llegan, toman fotografía, como tú dices, la arqueología mexicana de nuestras culturas maternas, de nuestras culturas primarias, les llama la atención, pero además también tienen contacto con personas de los lugares. Exacto. Que son las que me supongo que las deben de orientar más, se vuelven contactos de ellos porque pues deben de estar continuamente yendo a sacar las fotografías. Exacto. Y entonces también de alguna manera la gente de los pueblos dicen, bueno, ¿qué hacen estos escandinavos? Algo bueno debemos de tener para que saquen una fotografía. Sí, exactamente. Entonces tú en estos documentos que puedes consultar de estas personas empiezas a ver que dicen, mi amigo Indio Daniel de Texcoco. Ellos todavía no pueden separar eso, ¿no? Es un término muy común. Ajá. Mi amigo Indio Daniel de Texcoco que produce zarapes en Chiconcuac. Perfecto. O, por ejemplo, mis amigos de Chimalhuacán. O mi amigo, no sé, de otro pueblo. Y entonces empiezas a darte cuenta que ellos desarrollaron ese tipo de relaciones. Sociabilizan. Sí, en donde, por ejemplo, en Tepoztlán una vez Ulla escribe, la señora tal, no me acuerdo el nombre, dice, supo que iba a llegar, mató una gallina y se puso muy triste porque no llegué, porque fui de rápido, pero en otra ocasión que pueda, iré a visitarla exclusivamente a ella. Entonces estamos viendo que como tú dijiste, ¿no? Estas personas los guían, Ajá. les apoyan también para que construyan muchas de las fotografías, mostrándoles, ¿no? Un montón de cosas como la Armada allá en Chimalhuacán, o tantas otras cosas que ellos vinieron a investigar. Y entonces ahí es donde vemos esta participación y también por qué ahora estas fotografías han detonado ese gran interés de los pobladores actuales de todos estos pueblos. Porque no solamente estamos viendo la mirada fría de un escandinavo que está documentando prácticas lacustres, ¿no? Sino que estamos viendo un escandinavo amigo de las personas de los poblados que documentó prácticas lacustres orientado
por una persona nativa. Exactamente, hay una sociabilización, Exacto. ya hay una relación de cordialidad. Ujú. Y como somos los mexicanos, pues iba a venir, pues hazte un mole, ¿no? O algo Sí, para que sí, coma, ¿no? exacto. Y no vino, pues qué lástima, pero como ellos son sensibles a esa relación de cariño, de arropar al extranjero. Sabemos que no está en su país, que no está en su territorio, y lo vemos como un visitante con los mejores ojos, buscando siempre la manera de beneficiarlo, de Sí, orientarlo, porque ellos al conocer su pueblo dirían, bueno, ¿tú a qué vienes? Vengo a eso. Ah, voy, entonces a ti te debe interesar conocer aquí, allá, mira, te voy a llevar, te voy a llevar con el amigo fulano que sabe sobre exacto. este tema. Y entonces se va tejiendo una red de información que a ellos les debió de haber sorprendido esa, ese cruce de información de ellos con un poblador y cómo ese poblador va a extender el área de amistad y de información Sí, a través de todos sus demás conocidos del mismo pueblo. ujú, así es. Y esto va a ser muy interesante. Entonces ahora entendemos por qué tú acabas de decir, empezaste a tener una serie la información tuviste que empezó a caminar por sí sola y que de pronto hubo personas originarios de esos pueblos que se identificaron, que dijeron, ah, pues sí es la esquina de mi pueblo, donde iba yo a lo mejor con mi abuelita, sí, yo conocía a tal y tal persona. Porque en los pueblos son así, de pronto te encontrabas con una persona y decías, ah, tú eres hijo de fulano, ah, entonces tu abuelo son sutano y perengano, y yo Exacto. conozco a tu tía perengano. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo sabe mi genealogía? Porque en los pueblos todos se conocen. Una vez que se empezó a urbanizar Iztapalapa, decía mi abuela, ya sale uno al pueblo y ya no conoce uno a la gente. ¿Quién sabe de dónde vinieron? Exacto. Porque ya no los reconocemos. Entonces es muy importante ese ambiente de cordialidad que ellos pudieron tejer gracias a que los pobladores de los pueblos fueron así, pero también yo creo que los cronistas de los pueblos ahora involucrados han llegado a ti. Platícanos cómo fue eso. Claro que sí. Pues fíjate que al principio yo empecé con esta divulgación a través de Facebook. Un día me pregunté, ¿qué pasa si yo tomo estas imágenes y ahora invito a personas de los pueblos a través de las redes sociales Ajá, a platicar sobre las fotos para que sí. yo les diga, ah, mira, lo que sabemos por investigaciones académicas es esto, pero ahora tú dinos qué es lo que ves en esas fotografías como persona nativa? Y entonces una cosa llevó a otra. Empecé con el Consejo de Pueblos de Chimalhuacán Atenco. Una vez me escribió la maestra Ofelia Valdés Sí. Urbina, así por chat de Facebook, y me dijo, oye, ¿quieres hablar con alguien más de estas cuestiones aquí en el pueblo? Le digo, sí, Ajá. es lo que ando buscando. Ahora, salirme de las redes e ir directamente a la comunidad. Me dice, ven, te presento a los compañeros del consejo y te buscamos un lugar para estas fotografías. Entonces ellos gestionaron que se hicieran distintas charlas a lo largo de los barrios antiguos que conforman Chimalhuacán, y fue bien bonito porque íbamos a los templos. Y ahí exponíamos las fotografías, llegaban las personas, imagínate, personas de 70 años, de 80, 88, 90, que empezaban a rememorar todas estas cuestiones y que ya veían en la fotografía el referente. Una vez dijo una persona, y a mí me gustó mucho esa frase, dice, nosotros todo eso ya lo traíamos en la mente por todo lo que los abuelos nos habían contado, pero lo que hacen estas fotografías es darle forma a todo eso que ya conocíamos. Efectivamente, yo creo que las fotografías les detonaron a ellos lo que ellos habían oído de sus mayores, de sus abuelos, y se dieron cuenta que era verdad, Es exacto. porque a veces la mente modifica Ujú. muchas cosas, ¿no? Sí, Y entonces cuando ellos ven la imagen y dicen, ah, pues sí es que mi abuelo, mi tía, mi mamá decía esto, ahora lo estoy viendo materializado. exactamente. Entonces, esto es, bueno, primero felicidades porque has hecho un uso muy loable de las redes sociales. Que sirvan para Primero, algo interesante, sí. primero, ¿no? Más allá de chismes. Qué bueno, felicidades por eso. Qué bueno que has encontrado esa respuesta por parte de los pobladores de los pueblos, por la gente que aprende de la historia de sus pueblos. Pero entonces también estas fotografías, ¿tú crees? Bueno, yo por lo que me estás diciendo, yo creo que sí, han despertado la identidad cultural
que a veces la gente cuando dice, es que tu identidad cultural, dicen, ¿qué es eso? Sí, Pero sí, en ese momento yo creo que vieron la fotografía y dijeron, soy de este pueblo, exacto. me Sí, identifico sí, con esa fotografía, por el relato que me habían hecho estas personas, por lo que yo alguna vez leí, por lo que yo una vez investigué. Y entonces esas fotografías yo creo que detonan esa identidad cultural, ese arraigo que tienen todavía los pueblos originarios que no han sido tocados tanto por la urbanización, por los pueblos donde todavía no están rodeados de colonias, en los antiguos terrenos que servían para el pastoreo o servían para cultivar, y que de pronto llegan las inmobiliarias, los compran y ponen nuevas sí, colonias. sí. De alguna manera esos pueblos han mantenido su territorialidad, de alguna forma. Entonces, ¿tú crees que eso ha sido importante para la identidad cultural de esos pueblos? Sí, ¿Las mira, imágenes? sí. eh, Porque una vez que sucede esto que te conté, eh, empiezan a acercarse mucho a mí distintos cronistas, en Ajá, especial los de Iztapalapa, ajá. Santa Marta, San Sebastián, Tecolotitlán. Y entonces hay una frase que me dice Héctor Plaza, de Tecolotitlán. Él me dice, estas fotografías del lago de Texcoco de Chimalhuacán es como si fueran fotografías del mismo Santa Marta, porque nosotros compartimos, como somos pueblos ribereños, compartimos muchos rasgos Sí. con Chimalhuacán, con Atenco, con la Magdalena Ujú. Panoaya. Entonces, fíjate que aparte de que se ha ensalzado esa identidad de un pueblo, también se ha ensalzado esa identidad como una región, como pueblos ribereños Hermanos. hermanos, exactamente, que están hermanados culturalmente. Entonces, en ese aspecto, a mí algo que me ha gustado mucho de todo esto que sucedió a raíz de compartir todas estas Ujú. colecciones digitales, fue que las personas de los pueblos, los cronistas, como por ejemplo en el caso de la Magdalena Panoaya, que apenas fui hace unos días, en el caso de Chimalhuacán, en el caso de Santa Marta, Catitla y San Sebastián, Tecolotitlán y tantos otros lugares, han tomado estas fotografías para ellos mismos hacer exposiciones. Esta de los hijos de la Cuenca de México que tú conociste, en donde pudiste ver estas fotografías de los escandinavos, es solamente un ejemplo. En la Magdalena Panoaya apenas presentaron unas fotografías, en Tecolotitlán han hecho ellos también sus exposiciones, y está bien bonito porque ya no necesitan del experto, del curador, de los permisos de los acervos, de los museos, de todo este trámite, Ajá. sino que pueden acceder directamente a estos acervos públicos que tienen todas esas ventajas, descargan las fotografías, las imprimen en el soporte que ellos quieran y montan sus exposiciones. Y yo lo que he hecho es, que me han invitado, es ir a platicar de quiénes fueron estos escandinavos, pero todo el trabajo y todo el mérito es de ellos. Y entonces, esto ha hecho que lleguen a las poblaciones, a los pobladores, a todos los sectores, Ujú. y que en efecto, ¿no? Ellos estén tratando de ensalzar esta identidad como pueblos originarios, como pueblos ribereños, en el caso de estas fotografías del lago de Texcoco. Entonces estamos viendo que hay un despertar. Si yo te contara de lo que he visto de otras fotografías de otros sectores como Tepoztlán y otros tantos pueblos de Oaxaca, te vas a dar cuenta de cómo estas fotografías que estuvieron por Ajá. años en estos acervos allá en Europa, en los Estados Unidos, y que gracias a estas decisiones de abrir los archivos a través de la digitalización, pues ha despertado todo un movimiento que yo considero que ya es imparable, ¿no? En donde la imagen, la fotografía, está jugando un papel determinante. Pues es que a través de las fotografías, los cronistas, los pobladores están tomando fuerza, se han tomado fuerza, se han unido, primero de cuentas porque comparten un medio geográfico. Ujú. Y el medio geográfico va a determinar qué se cultiva, qué se come, qué se produce en un lugar. Entonces ellos se han hermanado porque, como tú lo acabas de decir, son muy parecidos, se han identificado como ya es simplemente el título, Sí, los hijos, o sea que son hermanos, ya están hermanados. Pero también hay algo muy importante, como los cronistas, tú me estás hablando de los cronistas, de la labor de los cronistas, porque tú les has permitido poner sobre su escritorio imágenes que tal vez ellos nunca hubieran conocido, nunca hubieran tenido acceso a esas imágenes, que a ellos también les debe de servir, que a un cronista, a un historiador,
porque parece mentira, pero el ser cronista historiador va muy Sí. pegado, porque el verdadero cronista es un investigador nato. Siempre pregunta, oigan, ¿por qué? ¿Dónde? Exacto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Pero para qué? A ver, explíquenme. Y de una explicación empieza uno ya a elaborar, a buscar a otros textos, otras vertientes. Pero sí, yo creo que esto de la labor de los cronistas que tú nos estás comentando es muy importante, porque además ellos han podido mostrarle a las nuevas generaciones, porque en una exposición no hay de que mínimo 88 años para poder Sí. entrar, Exacto. sino es una exposición abierta a todos, donde van los pobladores de los pueblos, llevan a sus hijos, llevan a sus nietos, pues le mira, tu abuelo me decía de esto y tú ahí lo puedes ver. Y entonces eso es un conocimiento que se va transmitiendo a las nuevas generaciones, que eso es muy importante en un mundo donde la globalización es que todos vamos a vestir igual, todos vamos a decir las mismas palabras, todos vamos a escuchar la misma música. Ujú. Uno se siente en un pueblo, ¿por qué? Porque cuando hay fiesta, que es cuando a veces nos vamos o nos invitan, ¿qué es lo que hay en una fiesta de un pueblo? Cohetes, música de banda, mole, pulque, Sí, sí, sí. tortillas, ¿no? Cocoles. Entonces, eso cada vez que uno va a un pueblo, dice, ay, mi pueblo hace 50 años era así, y nos volvemos a identificar, aunque ahora ya seamos alcaldías, aunque ahora ya pase el metro, el metrobús y toda la serie de transportes por límite de Iztapalapa, por Río Churubusco, hay algo que no sé si sean genes, no sé qué pase, pero nos seguimos identificando y nos seguimos, ay, el olor al carbón o a la leña cuando las mujeres están haciendo en esas inmensas cazuelas el mole. Ujú. Entonces, ese olor inmediatamente uno que hace que regrese unos 50 años para atrás, a mí me pasó alguna vez, y dije, vuelvo a tener 10 años, vuelvo a tener 11 años, y ese olor de la leña quemándose es fabuloso, ¿no? Sí. Fabuloso. Y ver que la gente sigue utilizando metates y sigue utilizando molcajetes y sigue utilizando comales blancos de la cal. Y cuando ya está uno en una zona urbanizada donde, pues, a ver, sácate de una lata la salsa fulana y vete a comprar la tortilla no sé dónde. Y entonces inmediatamente uno regresa a esa situación que alguna vez tuvimos la oportunidad de vivir, de gozar, de disfrutar con nuestra familia, porque también no era solamente la fiesta del pueblo, sino había fiesta en cada lugar con la familia. Era el punto de reunión, de ir a ver a los danzantes. Oye, ¿a qué horas nos vamos a ver a los danzantes? ¿A qué horas vamos a ver cómo ponen el tapete de acerrín? Entonces, todas esas fotografías, yo creo que ha sido un regalo, ha sido una mina donde tú has sacado las joyas más preciadas para que la gente, los pobladores de los pueblos ribereños y en sí de los mexicanos, no quiero solamente decir los pueblos ribereños, los mexicanos, recordemos quiénes somos y cuidemos nuestras raíces, nuestra gastronomía, porque habrá muchas maneras de hacer, no sé, un mole, pero como el mole de los que se comen los pueblos, no hay. Exacto. No hay chef, y con disculpas de todos los gastrónomos que existen, pero ellas saben, cada pueblo, que si esto va frito, no, esto nada más va tatemado, todo eso lo saben las cocineras tradicionales, ¿no? Y nosotros lo disfrutamos. Entonces, qué bueno que tú también nos estás diciendo las fotografías apuntalan la información del lugar. Sí. Definitivamente, ¿no? Se vuelve una imagen, dice más que 1000 palabras. Y aunque ahora ya no esté la farmacia, esté la zapatería o esté el café internet, tiene una fotografía que dice, aquí había un tendajón, aquí había una panadería, aquí había una papelería o algún otro tipo de local. Pues yo creo que, y tú me comentas algo que a mí me llamó la atención. Las gentes llegan a un pueblo, a una nación, completamente ajenos a su cultura. Ujú. Creo que la van descubriendo en el momento que van con una cámara y empiezan a viajar. Y también estas gentes, sin querer, hacen unas fuentes históricas. Exactamente.
Sí, sí, en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando nada más así, lo que vemos son las fotografías. Y entonces, cuando nosotros empezamos a investigar lo que hay por fuera de la imagen, es cuando uno se queda así cortísimo, ¿no? Porque encuentras un mundo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo cuando hice esta tesis sobre Hula Ápenes y sus fotografías del lago de Texcoco, pues tuve que acudir a las cartas que él escribió a partir de 1929 a 1941, son los años, ¿no?, en los que está aquí en México, algunas otras de cuando estuvo en Europa, pero entonces en esas cartas pues él da un montón de datos, ¿no?, sobre el contexto postrevolucionario, sobre su familia, sobre sus O amigos. sea que no solamente es la fotografía. No, son un montón de cartas que él escribió a su mamá en noruego. Ajá. Están las publicaciones de un arqueólogo sueco que se llamó Sigvald Linné, que por culpa de Linné es que Hula Ápenes termina haciendo investigación en el lago de Texcoco, porque él quería publicar un mapa que se llama Mapa de Uppsala. Ah, Y ya, entonces ya. él publica un artículo en el 37 y él dice, con base en lo que pudo recoger de otros documentos, que unas redes que aparecen en el mapa ya no se usaban. Eran unas redes para cazar patos. Y entonces él le manda unas copias del mapa de Uppsala a Hula Ápenes, a Bodil Christensen, a Helga Larsen, y entonces les dice, revisen, indaguen si en verdad esas redes ya no se usan. Y entonces es cuando en 1937 las hermanas danesas, Bodil Christensen y Helga Larsen, Ajá. reciben un mensaje de unos amigos de Chimalhuacán que les dicen, sí, aquí en Chimalhuacán, Estado de México, todavía usamos estas redes. Y así en 1937, en diciembre, va Bodil para allá y saca fotografías de las redes, saca fotografías de la Armada, la pasean por el lago de Texcoco y entonces empiezan a ver un montón de cosas. Entonces estamos hablando de cartas, publicaciones en sueco, en español, en inglés, la colección que está en Países Bajos en neerlandés, hay cosas en la Universidad de Arizona en inglés, hay filmes, hay un montón de documentos así valiosísimos y apenas en enero vino un investigador danés a presentarnos algunos avances sobre la biografía que está haciendo de las hermanas danesas, en donde compartió con nosotros pues un vistazo a todos los documentos que hay en el archivo familiar de las hermanas danesas. Él dio con los descendientes y ahí está el diario de Bodil Christensen, hay textos inéditos. Y entonces, y eso es solamente lo documental. Si nos vamos ahora también a los archivos de las familias con las que tuvieron contacto, sí. el caso de Jesús Conde, ahorita estamos siguiendo la pista de Eugenio González en Chimalhuacán, es otro mundo. Y aparte, la tradición oral, los descendientes que siguen vivos y que nos están aportando información de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces, hacemos todo ese cruce y entonces es cuando enriquecemos la imagen. Porque, como tú mencionabas hace ratito, los cronistas, ahora sí que oficiales, no oficiales, por cabildo, por gusto, por como sea, como tú dijiste, es una vocación. Es un gusto, ¿no? Es una pasión. Es una pasión. Eso ya lo traemos, ¿no? Ya después nada más nos ponemos títulos. Pero, o sea, ellos han hecho una gran chamba. Yo siempre voy a reconocer que si no me hubieran abierto las puertas en Chimalhuacán estos amigos del Consejo, que si los amigos de la Sociedad de Cronistas del Valle de México no me hubieran también abierto las puertas, los amigos de Chapingo, los amigos de Atenco, de la Magdalena Panoaya, de Chiconcuac y tantos otros lugares que estoy visitando, esto no sería posible. Te lo juro que no. Claro, porque tú acabas de comentar algo muy importante. Estas fotografías no solamente dan cuenta de información para los originarios, sino también para las personas que les puede interesar cuál fue el proceso arqueológico de una zona. También para geógrafos. Exacto. Ubicar espacios que tal vez ya no existan o estén en otras condiciones. Para el historiador local o el historiador de la zona, también para el antropólogo, qué actividades se realizaban, cómo se realizaban, qué se cultivaban, no sé, todo lo que... Y también para el etnohistoriador. Sí. Entonces eso es muy interesante porque es una fuente inagotable, como a través de una imagen, como tú lo acabas de decir, el investigador tiene que empezar a buscar determinados aspectos hasta que se forma alrededor de esa fotografía un sinfín de información.
un sinfín. La fotografía es como el apagador, como el botón que uno enciende y se ilumina con una información terrible, Sí, un sí, lugar. sí, sí. Porque empieza a aparecer, vamos a buscar aquí, vamos a buscar allá. Y también eso es muy importante. Tú estás hablando que hay una continuidad también por parte de las personas, de las familias, Sí, de las personas que vinieron aquí. Entonces, se puede tejer también, la red se amplía, trasciende las fronteras del exacto. Estado de México, del Estado de nuestra nación mexicana, y llega a lugares lejanos de donde vinieron estas personas, donde les llamaron algo la atención. Y lo que tú acabas de decir es muy cierto, como en un códice se refleja a las personas que lo hicieron, los pintores que lo hicieron. Hay detalles de cómo era la subsistencia lacustre de estos pueblos a través de toda la fauna y flora que se desarrollaba en la orilla de esos lagos, cómo extraían también la sal Exacto. de una manera muy diferente en otras zonas, obviamente. Y entonces todo eso hace que digan, no, pues es que esta red, el uso de esta red, pues tiene miles de años y se sigue manteniendo. Ujú. O a lo mejor, como decía alguien, a lo mejor en el cuarto de trastes viejos de cachivaches, decía uno, ay, en los cachivaches, ahí estará perdida una red así parecida que hace mucho tiempo se olvidó, se quedó ahí, pero que alguien lo usó. Entonces también esto es muy importante. Otro punto que tú acabas de mencionar que a mí me parece interesante es la labor del cronista, del historiador, del apasionado por la historia de nuestros pueblos. Y es una vertiente inagotable porque entre más investiga uno, más encuentra uno datos. Y si todavía tiene uno la oportunidad de hablar con personas que tienen más de 80 años, Sí, o como decía alguien que yo un día entrevisté, yo cuando todavía era ya muy joven, yo nada más con una como estaca me saltaba de chinampa a chinampa. O decía la señora, no, este canal de Otengo era agua, dice, yo nada más me subía a mi trajina chiquita y ahí iba yo, llegaba yo a Jicaltongo con mis primas. Y ahora pasa uno por esos callejones y dice, esto tuvo que haber sido un canal. sí, sí, sí. Esa es una de las primeras cosas que identifican en un pueblo. Si no hay la cuadrícula española, esto es un pueblo originario. Si hay callejones que de pronto se pierden, que no tienen nada que ver con la cuadrícula, dicen, no, pues ya cuando me está diciendo la señora, cogía yo mi trajinera y iba yo ahí remando a casa de mi prima, o cuando dice, pues no, nosotros no teníamos hambre, dice, porque nada más metíamos la batea al canal y sacábamos los pescaditos, sacábamos las ranas y nos hacíamos nuestros tamales envueltos en hoja de maíz y eso comíamos, nosotros no teníamos hambre, nunca tuvimos hambre, porque además teníamos nuestras parcelitas. Entonces Exacto. nada de que ir al supermercado y que si la lata y que si el puré, no, todo era natural. En ese momento todo era natural. Entonces yo creo que lo que tú has hecho ha sido una aportación gigantesca y que obviamente ha detonado a los cronistas, ha detonado a las personas que viven en los pueblos, tienen ya un arraigo más hacia a su pueblo, a su identidad mexicana. Porque además te voy a decir, hay cosas que suceden en México y no se replican ni en Sudamérica ni en Centroamérica. No la hay. Exacto. Algún día yo veía un programa en un lugar de Sudamérica y decían el tamal. Yo decía tamal, pues tamal es en náhuatl. Y ellos han hecho sus variantes, pero es muy importante todo lo que tú nos has comentado. Y pues que dónde se puede consultar, dónde puede nuestro público consultar, dónde se hacen las exhibiciones de esta exposición. Bueno, por ejemplo, todas estas fotografías pertenecen a acervos públicos y ahí sí siempre hay que agradecerle a estas instituciones porque si ellos no estuvieran inmersos en esta cuestión
de lo postcustodial, ¿no? De liberar estos archivos, de digitalizarlos y subirlos a plataformas públicas de libre acceso, pues nada de eso tampoco sucedería. Yo nada más fui el intermediario entre estas colecciones de distintas partes del mundo en Qué distintos humildad, idiomas. Qué humildad, qué Y yo nada humildad. más las compartí y hacerlas accesibles a todos. Entonces, el primer lugar donde ustedes pueden acudir es en mi página de Facebook que se llama Mejistoría, Consultoría Antropológica. Ahí es donde di a conocer todas estas colecciones. Y una de las cosas que son bien importantes en esto de compartir es poner los vínculos. Yo puse desde el inicio los vínculos porque había ya algunas fotografías de estos escandinavos ahí flotando en la red, pero no ponían ni de quién habían sido ni dónde se podían consultar. Y eso siempre va a limitar el acceso. Yo las abrí. Ahí están los vínculos. Entonces ustedes pueden entrar a la sección de álbumes y cada una de las publicaciones tiene los vínculos de las instituciones. Luego está esta exposición que tú conociste, que es Hijos de la Cuenca de México, que es llevada a cabo por los cronistas del Oriente, este amigo de Israel Calderón de Chimalhuacán. Esta la puedes consultar. Ellos tienen en la página, por ejemplo, del cronista de Chimalhuacán, van sacando las fechas, porque es una exposición itinerante. Apenas estuvo en Coatlinchan y el cronista de Coatlinchan, Hamid, un saludo, él me invitó, entonces fuimos para allá. Te digo que yo nada más he sido invitado a esta exposición, pero está muy interesante porque la están llevando todos estos poblados del Oriente y están las otras exposiciones también que se van llevando a cabo de manera esporádica aquí y allá. Por ejemplo, en la Magdalena Panoaya apenas hicieron una sobre unas fotografías de Bodil. En la Utopía Tecolostitlán, los amigos de la Sociedad de Cronistas llevaron a cabo también otra exposición. Y entonces, pues esas van surgiendo por iniciativa de los mismos pobladores de estos lugares. Y pues obviamente el trabajo que seguimos haciendo en conjunto con el Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán es llevar a cabo pláticas en las escuelas. Veremos si podemos replicar este proyecto de llevarla otra vez a los barrios. Y ahora sí que, por ejemplo, este domingo va a haber una exposición ahí por parte del Grupo Paraíso y Paz, que es una sociedad en la cima del Cerro del Tepepolco, ahí del Peñón Viejo. Entonces van a conmemorar el primer aniversario del cerro como área de valor ambiental. Entonces me invitaron a que les mandara una selección de fotografías donde aparece el cerro y las van a poner ahí, vamos a platicar un poquito de esto, van a estar los amigos de la Sociedad de Cronistas ahí también presentes hablando sobre la historia del cerro. Entonces, pues hay distintas cosas que se están haciendo y eso es muy, muy valioso porque se sigue difundiendo el conocimiento del material. Y algo que yo siempre he dicho en todos los lugares donde tengo la oportunidad de platicar es que todos los amigos, amigas que siguen compartiendo estas fotografías en el Facebook, pues pongan el nombre del fotógrafo, pongan el nombre del acervo. Ya no les pedimos que pongan el vínculo, Claro. pero con que pongan el nombre del lugar donde pertenecen, pues ayuda mucho. La porque, ficha. Exactamente, fotográfica, la porque ficha. cualquiera puede acceder y puede usar las fotografías pues para la investigación, la divulgación, el conocimiento de muchas cosas. Claro. O sea, nos está ayudando a todos a hacer esto. Sí. Entonces, a mí me ha dado mucho gusto que en los últimos años he visto cómo muchas personas ya se han preocupado más por eso, ya ponen el nombre del fotógrafo, ya ponen a qué acervo pertenece, y entonces eso está ayudando pues de gran manera, ¿no? A que todo este material siga circulando. Vigente. Sí, porque estamos hablando de que yo di a conocer colecciones de un montón de lugares y hay un montón de fotografías que yo no he podido dar a conocer porque estamos hablando de colecciones donde hay 10,000 fotografías, 15,000, 20,000 de un montón de distintos lugares. Yo empecé compartiendo las de mis terruños, ¿no? Cholula, Tlaxcala, Puebla, y así me encontré las de un montón de sitios. Y entonces pues es la invitación. La invitación es que se sigan conociendo estas colecciones y ustedes, los amigos cronistas, los historiadores, antropólogos, todos los investigadores, como bien dijiste, pues sigan utilizando este material, porque esa fue la intención de los investigadores que crearon todo esto. Esa ha sido la intención de las instituciones que digitalizaron y abrieron sus acervos, ¿no? Imagínate qué difícil es que nosotros vayamos a Estocolmo a consultar unas fotografías de un noruego que son de los años 30, o Países Bajos, o Arizona, o no sé, hay un montón de colecciones. Entonces, cuando las digitalizan, nos permiten el libre acceso. Se abre un mundo fascinante a nuestros pueblos, porque
lo que yo he compartido mucho es fotografías de nuestros pueblos. Claro. De nuestros pueblos. O sea, imagínate, ya con eso cierro. Te comentaba la otra vez que platicábamos que hay una colección en la fototeca alemana de un fotógrafo que se llamó Horst Martin, que era profesor del colegio alemán. Él viene alrededor de 7 meses a la Ciudad de México y entonces le encantaba andar en los pueblos. Y te digo que hay fotografías de los templos, pero para ubicar el pueblo. Él empieza a fotografiar las calles, a la gente. Y entonces él tiene la iniciativa de bajarse de un tren ahí por lo que ahora es el camino, me parece que la México-Tláhuac. Ajá. Y entonces empieza a caminar a las faldas de toda esta sierra de Santa Catarina, cuando todos sus conos volcánicos estaban enteritos, camina por ahí, le saca fotografías a un campesino que está con sus hijos, sube a los conos volcánicos, camina por Santiago Tulyehualco, se va al Teutli. O sea, imagínate, son más de 100 fotografías de un individuo que caminó toda esa zona y que dijo, estos volcanes son formidables y estos pueblos. El cronista de San Lorenzo Tezonco, Ajá. él en algún momento me escribe, Martín, esas fotografías que compartiste, ahí está San Lorenzo Tezonco en 1937. Gracias. Y la gente ha conocido el pueblo desde esa visión de un alemán en esos años, fotografías que no tenían. Pues realmente estos viajeros nos han venido a abrir los ojos, a descubrir un mundo que por algunas razones, no sé, económicas, políticas, no lo pudieron hacer los mexicanos, o porque a veces, como es tan cotidiano, Exacto. lo vemos pues, normal, o sea, es lo normal, ¿no? Pero la gente que viene de afuera nos ve diferente y dice, es que eso no es normal, Exacto. no es normal, y entonces le dan un valor que nosotros no lo vemos, no lo apreciamos, porque para nosotros es lo más tranquilo, Sí. ¿no? Que puede haber, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ellos desde niños. Pero también aquí hay algo muy importante. Tú estás hablando de los cronistas. Los cronistas que no platican si se aparece la Llorona a las 12, a las 4 de la tarde o de la madrugada, sino cronistas, historiadores que hacen una labor de investigación, que lo que dicen tiene una base, tiene una bibliografía, tiene una hemerografía que está sustentando lo que están diciendo. Exacto. Y entonces la labor del cronista y del historiador local, como ustedes gusten llamarlo, porque al fin y al cabo van hermanados, Exacto. es muy interesante porque los cronistas lo que hacemos es rescatar, llegar a un lugar y empezar a ver las joyas que hay entre los frijoles, las habas, el garbanzo, que hay en un guiso y decir, esto es importante por esto y a ver, voy a investigar, voy a entrevistar, voy a ir a buscar una fotografía, voy a ir a un periódico a ver si hay una noticia sobre este acontecimiento que me está diciendo el señor que pasó. Y entonces se empieza uno a llenar de información, a enriquecer la vida de un pueblo. Los cronistas, de alguna manera, si somos de algún pueblo originario, pues los pueblos originarios de la cuenca y de lo que ahora es la Ciudad de México, después del encuentro del conquistador español con los de la costa, con los que pasan en Puebla, pues llega a esta ciudad y se quedan maravillados, como que algo flota ahí en el lago, ¿qué es eso? ¿No? Dicen, pues se parece como que a Venecia, ¿no? Pero, Sí. no, resplandece. Resplandece, es una imagen que es fabulosa porque aún todavía cuando venimos por la panorámica de Puebla hacia la Ciudad de México, llega un momento donde se abre y dice, bueno, es que no alcanzo a ver dónde termina ya la Ciudad de México, ya no, y entonces esa imagen que ellos pudieron ver y que lo relatan en sus crónicas, ¿no? Una ciudad que resplandece, que es blanca, y cuando empiezan a ver los canales y cómo los movimientos de las canoas y todo, quedan maravillados, verdaderamente quedan maravillados porque Venecia pues no se parecía a eso en ningún momento. Todas las cartas que Marco Polo había hablado de sus viajes hacia el oriente, pues tampoco, era algo completamente nuevo e inédito. Entonces nunca debemos de olvidar eso, somos inéditos. Nunca habrá, Exacto. no habrá, porque hasta en nuestro lenguaje el mexicano se distingue de otros
de otras nacionalidades, muy orgullosamente también latinoamericanas. Pues muchas gracias, Martín, por haber estado aquí, por compartirnos y también porque tú nos has dado valor a los cronistas y has abierto las puertas para que podamos asomarnos por esa ventana y ver las imágenes de nuestros pueblos y barrios originarios. Muchas gracias por su atención. Esto fue Voces Conjuntas. Recordarles que el próximo miércoles a esta misma hora estaremos aquí con ustedes. Y comentarles que en el próximo mes de agosto, el 28 y 29, va a hacer nuestro congreso, nuestro encuentro anual, del cual le vamos a dar ya información de dónde y en qué horarios para que ustedes puedan asistir. Es el encuentro anual de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.